Iván Sasovsky para hablar, es tributarista y está aquí para hablar con nosotros acerca de los nuevos impuestos y también de ganancias y de monotributo, de todas las cosas que vienen a cambiar y a hacernos enflaquecer el bolsillo. ¿Cómo andas, Iván? ¿Cómo estás, María Julia? Bien. Un placer para mí estar acá. Muchas gracias. Para hablar de la temporada de verano de los impuestos. Todos los Hay años temporada de verano. hay temporada de verano de los cuando impuestos. estamos distraídos, nos mete más impuestos. Y un poco sí. La verdad es que enero nos encuentra con distintas noticias relacionadas con los impuestos y para todo tipo de contribuyentes. Por un lado, para los monotributistas, sí, nos encontrábamos con la sorpresa de que no se empezaban a actualizar las tablas que normalmente se actualizaban anualmente. ¿Cómo se resolvió eso? La verdad es que no se resolvió. El fisco lo que anunció es que se tenían que recategorizar con las tablas sin actualización. Entonces entramos nuevamente en esa dinámica de la falta de actualización de parámetros que no representan la realidad de alguna manera, porque recordemos que el monotributo te deja fuera por tu nivel de facturación. Totalmente. Y en un contexto de una inflación tan creciente en el último año, obviamente que deja fuera. Pero la consecuencia más tremenda de todo esto es que para evitar pasar al régimen general, que es muchísimo más gravoso, empieza la gente a tratar de evitar la facturación y se produce la subfacturación de servicios y de bienes. Claro. Con lo cual, la no actualización por inflación es parte de un problema histórico que la verdad que todos los años volvemos a hablar, que es la falta de control de la inflación. Ese es el problema base. Sí. Y encima tratar de ocultarla, no actualizándola, o los mínimos no imponibles, o las deducciones, o todo en función a un concepto básico que es que las cosas cada vez cuestan más. Y eso atenta contra la formalización. ¿Hay alguna manera, Iván, de frenar la inflación? Hay maneras. Todo el mundo pudo de alguna forma controlarlo. Pero bueno, la Argentina tiene una lógica totalmente distinta y tiene que ver con que se gasta más de lo que se recauda y se gasta de manera ineficiente, porque eso se termina de alguna manera licuando en la cantidad de gastos del Estado. Hay un dato muy interesante que para mí siempre es importante destacar cuando hablamos del monotributo, que es que los principales beneficiados con el monotributo no es el verdulero, el heladero, un profesional que recién arranca. Es el propio Estado que dentro del sistema tiene empleados en negro que los hace facturar como monotributistas. Claro. Con lo cual, realmente estamos siempre en relación al monotributo sabiendo que es un mal necesario, es un fusible para un sistema tributario muy gravoso y claramente no hay un panorama claro. Ahora se presentó un proyecto de ley como para hacer una transición respecto a los monotributistas para que no sea tan brusco el salto al régimen general, pero el problema sigue siendo el régimen general y la cantidad de impuestos que tenemos en ese ámbito. ¿Cuántos impuestos son? A mí no me gusta hablar de cantidad porque realmente, no, más allá de que son 160, me parece que es una comparación un tanto odiosa, pero sí podemos hablar que la presión tributaria en la Argentina para los formalizados, que somos una parte de la sociedad, el 50% o más de la economía está en la informalidad. Por lo tanto, los que pagamos impuestos pagamos no solo por lo que nos corresponde, sino también por lo que les corresponde a quienes no pagan. Para los formalizados, la Argentina tiene una tributación récord. Y este año se suman. Recordemos que a final de año se incorporó el impuesto a la riqueza, que es una sobretasa del impuesto sobre los bienes personales. Y todos los gobiernos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también actualizó las bases por las cuales se tributa ABL en un momento muy complicado, y lo que no vemos, y es lo que le recriminamos a la clase dirigente, es un gesto. Hay países como Colombia, como Uruguay, que crearon un impuesto a la pandemia a los funcionarios públicos. En este país ya parece que eso no se vuelve a hablar, pero recordemos que durante todo el año los únicos que no se afectaron en ningún momento por semejante caída de la actividad económica es la clase dirigente, que siguieron cobrando sus sueldos sin trabajar en muchos casos. Por supuesto. Más allá de que el sector público tiene un rol importante, el tema es aquellos que no aportan y la clase dirigente que no tuvo ni siquiera un gesto de decir aporto o generamos un fondo
o generamos algún tipo de incentivo como para generar nuevo empleo ahora que estamos de alguna manera tratando de salir de esta situación tan complicada. Sí, la verdad que indigna, ¿no? Porque encima en las oficinas públicas hay muchísimo menos personal, casi nadie, hay algunas que están cerradas directamente, se han ralentizado mucho los trámites, el Estado sigue siendo el principal empleador de la Argentina y lo que vos decís, ¿no? Es el único sector que no sufrió todo esto, ningún recorte ni ninguna merma por el trabajo que no hace, pero a su vez lo que es curioso e indignante es que mientras todos estamos ocupados en cuidarnos la salud, nos metan más impuestos, ¿no? Ya Exacto, es como, pero aparte impuestos que son distorsivos distorsivos y a su vez que atentan contra la igualdad y la posibilidad contra las banderas de muchos de los políticos que hoy están en el poder, porque se crearon impuestos a la tecnología. Hoy sabemos que la tecnología es lo único que nos une de alguna forma y que nos iguala, es decir, que los chicos que no pueden ir a la escuela puedan tener contacto a través de un teléfono o de una tablet. Se incrementaron impuestos de esas características hasta en un 50%. Y a su vez, este tipo de impuestos extras que se crean van a los precios. Por lo tanto, se termina generando un círculo vicioso en el que el impuesto genera inflación en aquellos momentos, en estas situaciones tan difíciles, en donde el empleo debería ser nuestro principal objetivo. No hay ningún plan presentado para incentivar el empleo. No hay ningún plan pero para... encima ni siquiera te hablo de generar empleo en sectores que están particularmente golpeados. Estamos hablando del sector tecnológico, que es el único sector que podría, que está creciendo, digamos, en el mundo, que podría tener perspectiva de crecimiento, y todas las leyes que se han aprobado son nocivas para que ese sector se desarrolle. Y a su vez, si hay leyes, como por ejemplo la Ley de Economía del Conocimiento, que fue una ley... No voy a festejarla pero sí me parece que es una ley distinta a lo que estamos acostumbrados, porque tiene muchas falencias, pero es una ley que incentiva las exportaciones, pero después cuando por cada dólar exportado te dan 80 pesos. Con lo cual se genera un doble discurso y la verdad es que no se ve un panorama claro de hacia dónde va la economía. Recordemos que todavía hoy está prohibida la posibilidad de despedir empleados, entonces como no se puede despedir, tampoco se contrata. Y eso se ve en los índices de desempleo. Si vos mirás a partir de las normas que se tomaron, la doble indemnización y la prohibición de despidos, claramente el desempleo siguió aumentando y no hay ningún tipo de proyecto o plan para poder salir de esa situación. Sí, pero también lo que yo te decía recién que me llama poderosamente la atención es que si vos decís, bueno, a ver, ¿qué 2 sectores o qué 3 sectores no necesitamos palanquearlos desde el Estado ni generar ningún tipo de reforma enorme para que funcionen? El sector agropecuario, el sector agrícola, la tecnología, el sector del conocimiento, la industria del conocimiento. Y estos son los dos lugares a donde entre idas y vueltas... La minería y toda la explotación de litio que de alguna forma también tiene sus limitaciones. La Argentina claramente no parece como que no tomó conciencia, o los dirigentes no tomaron conciencia del momento que estamos viviendo, y parecería que hoy solamente tenemos el Ministerio de Salud, como que el resto de los ministerios no están articulando o no están a la altura de las circunstancias, creando o proyectando cómo va a ser la recuperación de la peor crisis económica de la historia argentina, que a su vez cada vez destruye más a quienes generamos empleo y que generamos trabajo genuino. Desalienta que cualquier emprendedor, o sea, yo la verdad que los emprendedores que en este momento están encarando, que son muchos, porque hay mucha gente que obviamente todos tenemos que generar, si no hay trabajo hay que generárselo, la cantidad de microemprendimientos, de emprendimientos, de gente que está todavía apostando, es heroico en este país, ¿no? Totalmente. Es totalmente heroico, porque vos tenés que hacer una serie de cosas y tenés que tener un montón de
de cuestiones en cuenta en... Pero el costo no es solo el costo impositivo, es la burocracia. Tenemos un Estado tan superdimensionado que para poder ejercer tu profesión como periodista, un odontólogo, lo que fuera, no puede prescindir de tener un equipo de administración que le genere la facturación, las cobranzas. El contador, hay que tener un contador, pero y a su vez toda nuestra profesión, que continuamente durante la pandemia salieron normas, no se prorrogaron los impuestos en tiempo y forma. Las páginas con las que uno necesita trabajar no funcionan. No se puede facturar, no se puede hacer. Con lo cual, siempre se cae. O sea, aún asumiendo el costo de emprender en la Argentina, es imposible hacerlo, es decir, concretar tus planes, y eso termina frustrando los sueños de muchos argentinos y es lo más, de alguna forma, repudiable de este tipo de decisiones. Iván, muchísimas gracias. Muchísimas Muy gracias amable, a ustedes.